Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos están viendo en este momento, y saludos a todas las personas que nos verán luego en diferido. Les habla Domenico Di Siena y tengo el placer de darles la bienvenida a una nueva emisión en directo de la Incubadora de Ciudades Comunes. ¿Qué es la incubadora? Rápidamente les recuerdo, como cada jueves, la incubadora es un programa de desarrollo y potenciamiento de proyectos de reactivación de espacio público en este momento tan difícil, tan complicado que estamos viviendo con la emergencia sanitaria del COVID-19. Todos los jueves a la misma hora vamos en directo con una sesión normalmente con una persona invitada que nos hace, digamos, recorrer los temas que consideramos útiles para apoyar los proyectos que estamos incubando. Les recuerdo que estamos en directo en YouTube. Esto quiere decir que hay un chat, que estaremos pendientes de lo que pongan en el chat para luego preguntarle a nuestra invitada, y que pueden usar el hashtag incubadoracc en redes sociales. La incubadora, espero que lo están empezando un poco a reconocer cada vez más, pero saben muy bien que es un proyecto que también te implica a muchas personas, y cada día queremos siempre conocer por lo menos una gran mayoría de estas personas que hacen posible este proyecto. Y como siempre empiezo con Carolina Huffman, que me acompaña en la animación y articulación de estas sesiones en directo, además de ser una de las facilitadoras que acompaña el desarrollo de los proyectos. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, Domenico, ¿cómo estás? Gran presentación, síntesis la de hoy. Estamos todos muy felices de casi escuchar palabras distintas. Yo creo que sí, que era hora que después de 5 o 6 sesiones, ya no sé los números, vamos un poco más al grano, ¿no? Como bueno el jugo, las palabras simples, claras, y vamos a ello. Y de hecho, te digo enseguida que vamos a cambiar hoy otra cosa también. No te voy a presentar, sino que te voy a pedir que compartas de 1 a 3 palabras para que te presentes, 1 a 3 palabras que te identifiquen. Y como eso sí ya hicimos la semana pasada, 3 palabras que puedan lanzarnos hacia la sesión de hoy. Casi nada me estás pidiendo, está buenísimo, una premisa muy relajada de autodefinirse en 3 palabras. Veo que la vara hoy está tranqui, decidimos parar y decidimos tomárnoslo más tranquilo. Bueno, 3 palabras que me identifiquen. Pensaría abrir, conocer y cuestionar. Y tres palabras de la charla de hoy. Tuve el feliz agrado de poder hablar con nuestra invitada de hoy antes de la sesión. Así que mis 3 palabras, quizás, no quiero spoilear, pero mis 3 palabras van a tener que ver con feminismo. Me sale cuestionar, pero como reevaluar, vamos a poner, porque tiene que ver con el valor de las cosas. Y patear un poco el tablero a ver qué pasa. Ese sería, por ahí el spoiler está muy alto, me veo las caras, ustedes no las ven, pero yo veo las caras de acá. Pero bueno, yo pienso que va por ahí. Buenísimo, buenísimo. Como siempre, yo creo que has dado ahí un empujón más energético aún a la sesión. Mucha expectativa por lo que viene. Así que yo en realidad lo que voy a hacer ahora es pasarte el testigo, es decir, que sigas tú ahora en la sesión presentando las demás personas que configuran este gran proyecto que es la Incubadora de Ciudades Comunes. Bien. Bueno, voy a presentar entonces a mis queridos 2 facilitadores, Víctor Franco, Matías Lastra, y les voy a dar el aviso uno por uno. Vamos a empezar por el que primero quiera lanzarse, porque claramente la premisa de la presentación de hoy tiene que ver con autopresentarse con 3 palabras y también las 3 palabras de la conferencia. Así que quien quiera empezar, Víctor Franco, mira cómo te lancé.
Entonces serían de 1 a 3 palabras y de 1 a 3 palabras quién sos o qué te representa, qué te identifica y lo que estás esperando de la charla de hoy. Bueno, qué divertido esto, ¿no? Qué divertido que decíamos, como un poco psicoanalítico, me da como cosa esto. Yo no tengo vergüenza, pero me da cosa decir 3 palabras de mí. Bueno, una bigote, otra pasión, y otra desprejuicio. Si está bien dicho, no lo sé si está bien dicho, pero así me sale. Es tu palabra, Víctor, así que tu es palabra. Es mi palabra, hago lo que quiero, vos, digo lo que quiero, digo lo que quiero. Si la primera palabra fue bigote, no vas a poder decir la tercera inventada. Hermoso. Claro, tal cual. Bueno, ahí está. Ahora sí me pongo como un poco más serio, pero no, porque creo que tampoco va de eso. Las 3 palabras, sí es spoilear, bueno, es un poco, jugamos a esto, ¿no? En realidad, a los votitos de las palabras también, a ver si coincidimos como la semana pasada. Yo lanzo otras 3 diferentes, como para que después Ceci, a ver si quiere votarlas o no. Proximidad, diversidad y cotidianidad. Bien. Contundente, Víctor Franco. Pasamos a Matías Lastra. Matías Lastra, bienvenido a la conversación. Hola. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien. Contame cómo te definís en 3 palabras. Me da mucha intriga. Y 3 palabras que pienses de la conversación. Bueno, voy a romper las reglas. Voy a romper las reglas y voy a decir una palabra que de cierta manera habla de mí, pero no sé, me gustó. La palabra para definirme a mí es otredad. Me voy a poner un poco filosófico porque creo que al reconocer la existencia de un otre, otro, nos reconocemos y nos asumimos como personas, ¿no? Como individuos. Así que esa es la palabra que yo elegí. Y las 3 palabras para hoy, para mí son reconocer, desafiar y transmutar. Así que esas son mis palabras del día. Me gusta que Paola vaya tomando dimensión de lo que estamos esperando, ¿no? Así como de la ansiedad que estamos teniendo, de la vara alta que se está presentando. Bienvenida Cecilia Ciancio, última integrante a presentar del equipo de Ciudades Comunes acá en la incubadora, cuidadora. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. 3 palabras y 3 palabras. 3 palabras tuyas y 3 palabras. Con lo que hablaba Víctor me costó mucho porque esto, terapia tengo mañana, entonces no lo pude preparar, pero mis 3 palabras son amistad, cuidado y curiosidad. Y las 3 palabras para la sesión de hoy son proceso, deseo y empatía. Bien. Domenico Di Siena, con este recetario de palabras y presentación de este lado del equipo, te dejamos para que presentes entonces a nuestra querida invitada estelar. Yo en realidad me he quedado un poco las ganas para Paola, que se prepare quizá con 3 palabras. Mientras tanto, bueno, les presento, hoy tenemos de verdad la gran posibilidad de escuchar a Paola Girón Martínez, una amiga que realmente he conocido ya hace unos años y que he podido, digamos, con ellas discutir de varios temas en varias ocasiones y hoy estoy con muchas ganas de escuchar con más profundidad todo lo que tiene que contarnos, ¿no? Paola Girón Martínez es profesora asociada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, coordinadora del programa de doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad en la Universidad de Chile siempre, cuenta con un PhD en Planificación Urbana y Regional de la London School of Economics y sus principales áreas de investigación se relacionan con estudios urbanos desde una mirada de experiencia cotidiana de habitar, las movilidades, teorías feministas y metodologías cualitativas de investigación. Se desempeña como directora del Núcleo Milenio Movilidades y Territorios, investigadora asociada del Centro COES, Centro FONDAP de Conflicto y Cohesión Social y de Contested Territories. Así que buenas tardes, buen día, buenas noches, como decía antes, dependiendo de dónde estamos. Paola, hola. Hola, ¿cómo están? Suena mucho más entretenido las 3 palabras que esta opción, Domenico. Pues si te animas, me parece que es una buena oportunidad. Si quieres lanzar 3 palabras.
No sé, yo creo que en estos momentos que estoy confinada, creo que mamá, sobre todo soy mamá cuidadora, y estoy aprendiendo muchísimo, yo creo que, y colaborando, yo creo que esas son las 3 palabras, mamá, aprendizaje y colaborar. Creo que estos últimos 5 o 6 meses en Chile y de tanto Zoom, ¿no? He hecho tanta clase en Zoom y tanta charla y tanta discusión, ha sido un proceso de mucho aprendizaje, de colaborar y escuchar a mucha gente. Yo creo que eso ha sido muy bonito, difícil, pero muy bonito. Y en esto de los cuidados también, esto de ser mamá 24 horas, también ha sido un aprendizaje fuerte. Pero bien, muy bien. Así es que muchas gracias por la invitación, es un gusto encontrarse con personas así que uno se ha encontrado tantas veces en los últimos años. Así es que un gusto, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, de verdad, de tu disponibilidad. Así que eso, además en tantas videoconferencias, realmente uno agradece a estas alturas, ya después de meses, uno agradece todavía más que haya ganas, ¿no?, de seguir compartiendo. Nosotros intentamos como producir por lo menos espacios un poco diferentes. Esperamos que sea también interesante, ¿no?, descubrirlo. Así que sin más, Paola, te dejo la palabra y nos vemos en media hora con también todos los ¿no?, participantes de la incubadora que están aquí. No los ven desde el streaming, pero sí que están aquí para la parte de debate y conversación. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y los felicito por la iniciativa. Yo creo que vienen trabajando un buen rato, así que Carolina me contó un poco lo que están haciendo. Ojalá que no los decepcione mucho. Yo le conté a Carolina lo que quería contar y quizás les vaya a decepcionar un poquito por mi mirada más crítica, pero Domenico me conoce, así es que ya sabe más o menos de lo que pueden esperar. Yo preparé una presentación, quizás salga un poquito... es mucha imagen, mucha foto, pero voy a pasar un poquito rápido algunas cosas. Quiero hablar muy rápido, así es que Cecilia, por favor me avisas si estoy hablando muy rápido. Cecilia Cuidadora, me avisas cómo está la cosa. Después de haber hablado con Carolina de lo que están haciendo ustedes y de lo que implica este proyecto de incubadora o de incubadores, quería contarles un poco cómo pienso yo esto de lo que ustedes están haciendo, un poco de cómo pasar de esto de lo temporal, que en Chile está muy de moda, el tema un poco desde el urbanismo táctico y lo de urbanismo temporal, y transitar un poco a pensar, a repensar las ciudades desde una mirada distinta, quizás menos eficientes y más cuidadas. Entonces eso les quiero contar hoy. Voy a contarles un poquitito qué es lo que está pasando en Chile, muy similar al resto de América Latina, quizás no como Uruguay, que está mucho mejor que nosotros. En Chile llevamos 6 meses de este proceso, pero ha sido una situación muy difícil, con unas políticas públicas no muy ajustadas, no muy certeras y no muy finas en su aplicación de esta mirada de separar el tema de la salud del tema económico y muy desvinculadas con el territorio. Hemos tenido ya más de 12.000 muertos, más de 400.000 casos en Chile y está muy difícil la cosa para un país que no parecía estar tan mal. De repente descubrimos que el 30% de la población trabaja en el sector informal, que hay altos niveles de pobreza, altos niveles de precariedad y que las personas debido a esta precariedad tenían que moverse mucho. Así es que durante los últimos meses algunos de nosotros, los privilegiados, hemos podido mantenernos trabajando desde nuestras casas, pero la gran mayoría de la población ha continuado moviéndose por todo Chile, y esto ha sido como un poquito sorprendente porque nuestros políticos, nuestros expertos y nuestras autoridades no sabían del territorio en que estábamos habitando, no había un desconocimiento fuerte. Y muchas de las medidas que se aplicaron fueron muy tardías en términos de salud, pero también en términos económicos, y las personas tuvieron que salir a la calle y mantenerse en la calle en condiciones bastante difíciles en algunos casos, y nosotros en Chile tuvimos estas experiencias donde la gente salió con hambre, salió diciendo que tenía hambre. Entonces el Estado empezó a repartir cajas, pero ya era bastante tarde, porque la ciudadanía ya se estaba organizando de otras maneras. En Chile están operando más de 400 ollas comunes en este momento.
Y ha sido muy duro en un país que no tiene este nivel de pobreza supuestamente, darnos cuenta que sí lo tenemos y que es algo de lo que está sucediendo en nuestro país. Nosotros venimos desde el año pasado en Chile con un proceso, un estallido social donde la gente se está quejando mucho del sistema económico. Y quizás para los argentinos es más fácil entender, como cada vez que uno va a Argentina nos dicen que los chilenos somos como los ricos de América Latina, y de repente darnos cuenta que nuestra situación no está tan sólida, no está tan fuerte, y que hay un descontento masivo a nivel nacional. Nosotros en un mes tenemos un plebiscito para el cambio de la Constitución, así que hay un cambio, hay algo pasando en Chile que para mí es esperanzador, pero ha sido muy duro enfrentar esta situación y enfrentar el nivel de precariedad y la desigualdad tremenda que tenemos en nuestro país. Y en este contexto hemos tenido distintas iniciativas que están sucediendo, hay distintas cosas que están pasando, muchas puntuales, muchas sobre todo sobrecargadas en los centros de las ciudades, medidas un poco distintas, y también estamos empezando a desconfinar sabiendo que vamos a volver a una recaída pronto, y con algunas medidas así un poco burdas en algún caso, y otras que tienen que ver con estas intervenciones temporales. Entonces es aquí donde me parece un poco empezar a, no sé si a criticar necesariamente, pero sí a discutir un poco qué es lo que implican estas intervenciones temporales, que tienen que ver un poco con el enfoque del urbanismo táctico, y por lo que me contaba, intuyo que parte del espíritu, y también conociendo el trabajo que ustedes hacen, parte del espíritu quizás tiene que ver con el urbanismo táctico y las intervenciones temporales. Y entonces lo que a mí me pasa y lo que nosotros estamos viendo es cómo empezar a repensar esta mirada del urbanismo temporal. Por un lado es muy atractivo porque son intervenciones rápidas, simples, baratas, de bajo costo, quiero decir, y lo que implica es activar ciertos procesos en algunos casos, sobre todo activar el espacio público, y creo que el urbanismo táctico como tal, en un contexto de planificación, tanto en Estados Unidos o la intervención temporal en el caso de Europa, tienen mucho sentido. Es decir, que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, hay un proceso de planificación urbana donde lo temporal o lo táctico o la prueba existe. Es decir, que se pueden probar ciertas iniciativas por un tiempo y luego estas se pueden hacer más permanentes, si es que se prueban por un tiempo y salen como exitosas. En el caso del Reino Unido, por ejemplo, el urbanismo temporal surgió en el contexto de la crisis inmobiliaria, es decir, donde había muchas empresas inmobiliarias donde estaban las obras por empezar y entró la crisis y tuvieron que suspender muchas de las obras, y entonces en ese tiempo aprovecharon de hacer algunas intervenciones temporales esperando que se recuperara la economía. Y una vez que se recuperó la economía, esas intervenciones fueron o desplazadas o algunas se mantuvieron, pero tenía que ver con la espera, ¿no? Tenía que ver con lo temporal, de que luego iba a venir algo más certero. Entonces, esta forma de planificar, que es muy distinta a lo que nosotros hacemos en América Latina, tiene que ver un poco con el sistema que ellos tienen. Y en el norte, entonces, este urbanismo táctico calza bastante bien. Pero creo que en nuestro caso, en nuestras ciudades latinoamericanas, esta temporalidad y la espera en América Latina es lo que ha sido tradicional. Es decir, siempre hemos tenido estas obras que son temporales, que luego se permanecen, luego se vuelven permanentes y muy precarias. Entonces tenemos muchas intervenciones, y ustedes, yo me imagino, vienen de distintos países, pero en Chile hay muchas intervenciones que han quedado ahí, y las pinturas en los pisos se borran y los cartones se quitan, y las intervenciones temporales que en estos otros países luego se vuelven permanentes, en nuestros países se vuelven temporales y se vuelven precarias. Entonces, toda esta energía que viene con esta lógica de lo táctico y lo temporal en cuanto a la innovación, a la creatividad, a la posibilidad de placemaking o de lugarización de las intervenciones urbanas, en el caso chileno sobre todo, podemos dar cuenta de algunas intervenciones, nosotros le hemos denominado un urbanismo placebo, es decir, que la obra
En Chile hay un dicho, que uno de mis colegas dicen como que nos venden la pesca, es decir, nos dicen que va a ser algo, pero al final no lo es. Lo llueven, lo llaman, y hay mucho, y con Domenico hemos hablado mucho de esto, lo venden como Smart City, ¿ya? El urbanismo táctico. En el caso chileno, esto no es a nivel mundial. A nivel mundial, las intervenciones Smart City son bastante sólidas y bastante permanentes. En el caso chileno, lo que ha sido el Smart City ha sido muchos eventos, muchas charlas y poca intervención físico-espacial, mucha aplicación también, pero en términos de obra, se habla de lo bonito, de estas pinturas en los pisos, que les voy a mostrar unas imágenes ahora, pero la verdad es poco. Es pintura en el piso que ya se borró, ya no está. Entonces, el otro día yo estuve en una charla en la India y nos mostraban este caso, el caso de Paseo Bandera en Santiago, lo presentaban como algo maravilloso, pero esto está en este momento destruido, ya no existe. Se borró la pintura, pasaron los autos, se abrió la calle, pese a que hay un plan por hacerlo peatonal y existen todas estas iniciativas. Sin embargo, lo que quiero plantear más bien es cómo hacemos que estas intervenciones se vuelvan permanentes y de alta calidad. No estoy negando su posibilidad, no estoy negando su atractivo, no estoy negando que son bien útiles, pero cómo pasamos de estas pinturas en los pisos a estas infraestructuras como un continuum que se vuelvan permanentes. Es decir, cómo empezamos a asegurar que no solamente tengamos estas obras, por lo menos en el caso chileno. Esto resultó en Chile muy atractivo, mucha gente llegaba aquí al centro de Santiago, es una pintura, son más de 300 metros de una calle que estaba en bastante desuso, se volvió peatonal y la pintaron. Mucho marketing, la parte que tiene que ver con Banco Santander es roja, la parte que tiene que ver con la cerveza Carlsberg es verde, y hay mucho color, es muy bonito, la gente se sienta, se activó un espacio efectivamente, y como tal, y como urbanismo táctico está bien, pero esto no tiene nada de Smart City, ya no hay tecnología, no hay participación ciudadana real, sino que es más bien pintura en el piso, que puede ser muy atractiva, pero como les digo, si hubiese habido alguna apropiación por parte de la ciudadanía durante el estallido social y durante lo que ha pasado después en Chile, esto se habría mantenido, ya, pero no se mantuvo. No les voy a mostrar fotos de cómo está ahora porque hay camiones, hay buses pasando por ahí, o autos. Y entonces, a la luz de la pandemia, lo que se está promoviendo es esto, es este tipo de intervención, y estas son las intervenciones temporales en Chile. Pintura en los pisos, en las calles, han habido iniciativas muy interesantes de ciclosendas, es decir, cómo poder transformar vías en rutas para las bicicletas, pero solamente a través de pintura, con bajo costo. En algunos casos implica la repavimentación de algunas calles, pero estas son el tipo de iniciativas que se están planteando y que serían muy, muy útiles si se transformaran efectivamente en ciclovías. Pero no estoy segura si va para allá, por la falta de dinero que hay para este tipo de obras. Entonces, esto es lo que son las intervenciones que están sucediendo en este momento en Chile. Y lo interesante de esta, precisamente, tiene que ver con que el diseño y la ruta, el recorrido, se realizó a partir de la experiencia de los ciclistas de andar por la ciudad, ¿ya? Ellos determinaron la ruta y por dónde tenía que pasar. A mí lo que me hace cuestionar es más bien la intervención en sí misma, el producto en sí mismo, no el proceso de recoger el conocimiento, los saberes de los situados, de aquellos que usan este espacio, y transformarlo en algo que puede ser muy útil, pero lo que me pasa es que no sé qué es lo que va a pasar con esto, porque creo que rápidamente, una vez que se pase todo esto, se van a olvidar y los autos van a empezar a circular por allí. Y así hay muchas intervenciones en nuestras ciudades, muchas pinturas en los pisos, muchas distintas cosas que se están realizando, pero por otro lado, y esto es lo que a mí me llama la atención, es la cantidad de plata que se va a invertir en infraestructura en Chile, ¿ya? Para reactivar la economía hay mucha plata que va a empezar a invertirse para infraestructuras, pero creo, y ahí por eso hay que tener mucho ojo, en qué se va a invertir esta infraestructura. Y principalmente va a ser autopistas. Entonces, porque estas son las obras que generan mucha mano de obra. Entonces, pasar de este tipo de obras, que eso es pintura en el piso,
y no cuestionar un poco en qué se va a gastar toda esta plata que va a reactivar la economía efectivamente, pero que no tenemos muy claro y la ciudadanía no tiene muy claro, porque además uno no puede decir no estoy en contra de esta inversión en la construcción, en obras de construcción para mejorar el empleo. Esto estamos todos de acuerdo que va a activar la economía de una manera importante. Lo que me pasa es cómo pasar algo de esta inversión en infraestructura a estos otros proyectos que pueden ser de mayor calidad y de mayor eficiencia para ciudades que hoy en día, sobre todo en las periferias de nuestras ciudades, donde las calidades espaciales son malas, son deficientes, donde no hay espacios públicos de buena calidad, donde lo que hemos evidenciado en la pandemia es que hay un nivel de hacinamiento, donde hay una necesidad urgente de usar los espacios de otras maneras, quizás con veredas más amplias, pero estos fondos que se están invirtiendo en el caso chileno, y yo estoy segura que van a haber inversiones en toda América Latina, ¿en qué se van a gastar esas platas que tienen que ver con inversión en infraestructura? Entonces, ¿cómo pasar de estas ideas geniales de innovación, creatividad, placemaking, a usar estos fondos para que estas infraestructuras que son de muy buenas ideas se vuelvan más permanentes y se vuelvan efectivamente iniciativas que van a perdurar y que no se van a acabar cuando se pisen y se borren con el tiempo. Pese a que activen, que lo que a mí me interesa es la permanencia, porque lo que hemos evidenciado en nuestras ciudades es altos niveles de precariedad, no solamente en la ciudad de Santiago, sino que sobre todo a nivel regional, y me imagino que esto que sucede en Chile está pasando en muchas ciudades en América Latina. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que empezar a mirar, porque al final lo que evidenció esta pandemia en nuestras ciudades, y es lo que quiero empezar a hablar por otro lado, es que el Estado, el gobierno, no nos está cuidando, no se está preocupando por los habitantes que habitan nuestras ciudades, está preocupado mucho más por una economía y cómo va a activar estas infraestructuras para activar la economía, y esta desvinculación entre salud, economía y territorio y los habitantes que habitan en esos territorios ha sido muy evidente. Es decir, no hay ningún análisis muy territorial para las medidas que se tomaron, más bien son medidas muy aisladas. Entonces aquí entro con esta mirada que nosotros tenemos, que tiene que ver con la movilidad y con el género y la desigualdad, porque lo que a nosotros nos evidencia en nuestras investigaciones es que parte importante de nuestra vida sucede en movimiento, y esta pandemia nos ha hecho, para algunos, encerrarnos, pero para otros tienen que permanecer en movimiento, y parte importante de aquellos que se enfermaron era porque tenían que moverse, porque la vida sucede en movimiento. Nosotros no vivimos encerrados en nuestras casas, sino que estamos en constante movimiento, y aquellas personas que se tienen que más mover en condiciones más complejas son las personas de menores recursos y que están en situaciones de mayor desigualdad, y eso incluye muchas mujeres también. Entonces, a partir de la mirada de movilidad, que la podemos discutir un poco más en qué consiste y qué es lo que hacemos nosotros cuando analizamos la movilidad, parte de lo que importa y lo que implica esta mirada de género sobre el territorio, más que entender si me muevo de un punto A a un punto B, es empezar a preguntar quién se mueve. No todos somos iguales, no todos nos movemos en las mismas condiciones, no todos nos movemos en auto por la ciudad, por ejemplo. Muchas personas se mueven de maneras distintas, algunas con niños, algunas... entonces empiezan a haber estas preguntas que nos empezamos a hacer. ¿Quién se mueve? ¿Con quién se mueve? ¿Cómo se mueven? Por ejemplo, para mí mi movilidad depende mucho de cuando me muevo con mi hija. ¿Cómo es esa movilidad? Camino, me subo. Yo no uso un solo modo de transporte cotidianamente, soy intermodal, camino, tomo transporte público, a veces tomo bus, a veces tomo metro, a veces en bicicleta, si es que ando sola a veces, pero estas preguntas empiezan a ser significativas, como cómo se hacen significativas formas particulares de movilidad, por qué hay muchos estudios que cuentan cómo las mujeres se mueven por menos distancias, son más cortas en algunos casos, van a más lugares, y tiene que ver mucho con las relaciones de cuidado. ¿Qué otros movimientos se permiten o se restringen en el proceso? ¿Quién se beneficia de este movimiento? Para que alguien se mueva, alguien se tiene que permanecer fijo. ¿Cómo impacta la movilidad de manera diferenciada? ¿Qué dice la movilidad sobre la forma que habitamos la ciudad? Y esta ciudad, por lo menos la ciudad de Santiago donde yo vivo,
y los últimos meses da cuenta de una ciudad muy desigual. Y también otro tema que nosotros empezamos a ver es cómo esta movilidad es interdependiente. Es decir, yo no me muevo sola, hay personas que dependen de mi movilidad y yo dependo de la movilidad de otros. Es decir, que si mi hija tiene que ir al colegio, yo tengo que acomodar mis horarios a esa movilidad. Entonces ahí empieza a surgir este tema y yo empecé a investigar los temas de cuidado a partir de estos estudios, donde nosotros, a partir de poder entender cómo se habita cotidianamente el territorio, surge de manera muy fuerte que los cuidados y la forma en que nos movemos está muy influenciada por quiénes cuidamos y a quiénes cuidamos y cómo nos autocuidamos. Y el tema de cómo en la vida cotidiana es fundamental porque es allí donde empezamos a ver estas complejidades que muchas veces resultan invisibles. Y ahí esta mirada de la interseccionalidad es muy importante porque no solamente empiezan a cruzarse ciertas desigualdades. Entonces, una mujer con niños, migrante en Chile, tiene una situación probablemente más difícil que una mujer de ingresos altos que anda en auto, ¿ya? Pese a que tenemos las mismas, somos mujeres, pero las situaciones son distintas. En algunos momentos podemos enfrentar la ciudad con miedo, pero en otros momentos es muy desigual esta situación. Entonces les voy a contar muy rápido lo que nosotros observamos a través de un caso muy rápido de cómo cuando la movilidad de las mujeres, cuando la observamos desde la movilidad, se empiezan a reflejar. En este caso, esta mujer Camila tiene 2 hijas y se mueve por la ciudad de Santiago, tiene que ir a dejar a las niñas al colegio, a una de ellas porque la otra tiene una enfermedad, entonces ella tiene que caminar al paradero por calles rotas, la micro que no para, el bus que no para siempre, el torniquete para la entrada, viajar por la ciudad, luego llegar al colegio de su hija, luego llevar a su hija al médico, hacer trámites, ir de compra, volver al colegio de su hija, volver a su casa, tener un trabajo que lo acomode para estos horarios y luego vive cerca a la suegra que le cuida a las hijas mientras ella va a trabajar y todo este enredo de vida que las mujeres que tenemos hijos o que cuidamos a alguien tenemos muy acomodado. Por la tarde ella va a trabajar, vuelve a su casa, su marido la va a buscar y luego vuelven a la casa de su suegra a buscar a las hijas y se van a la casa. Y esta es su vida todos los días más o menos compleja, mientras que el marido sale va a trabajar y vuelve. Esta es la movilidad pendular que nosotros vemos que hacia quien se planifica la ciudad, mientras que la vida de esta mujer y de muchas mujeres es así de compleja, por sus responsabilidades de cuidado. Entonces, para nosotros esta movilidad del cuidado empezó a ser muy importante porque empieza a darnos cuenta de cómo tenemos estrategias para este cuidado. Hay interconexión permanente, hay soportes, hay cadenas de cuidado, es decir, para que yo pueda salir, alguien tiene que cuidar a mi hija y así sucesivamente. La hija de esta persona también está siendo cuidada. Nuestros viajes son multipropósitos, hay que adecuar los horarios al trabajo. Generalmente hay una falsa independencia, a veces nos dicen que andar en auto nos va a generar más independencia, pero muchas veces terminamos siendo el chofer de la casa. El uso de redes sociales y el teléfono es un aporte importante para la movilidad del cuidado. Y es importante reconocer el trayecto, es decir, desde cuando yo salgo de mi casa hasta cuando termino, no necesariamente el modo. Y si nosotros juntar todas las actividades que nosotros hacemos que tienen que ver con el cuidado, probablemente cambiarían las prioridades de propósito de viaje, de trabajo y estudio, que son las que hoy día son las principales. Los trabajos de cuidado empezarían a ser importantes. Entonces ahí empezamos a ver cómo las ciudades, cómo transformar esta mirada de las ciudades que son más bien pensadas productivamente hacia ciudades que cuidan. Y las teorías feministas han sido muy importantes en cuestionar la forma en que se produce el conocimiento y la planificación urbana en general es muy machista en su forma de entender, es decir que más bien piensa en un individuo universal, es pensada por expertos y poco reconoce los otros conocimientos sobre la ciudad. Y ahí lo que nos empieza a preocupar tiene que ver con cómo reproducimos la vida, cómo reproducimos aquello que sostiene la vida. Y eso es parte de la reflexión que hace el feminismo hoy. Y entonces, en general, todas las respuestas hacia los cuidados tienden a ser individuales, es decir, cómo
cuido yo a mi hija y cómo respondo yo, pero hacia lo que queremos empezar a pensar es cómo nos cuidamos colectivamente y cómo empezamos a pensar en todas estas tareas de cuidado, que no es solamente el cuidado de los niños o los adultos mayores, pero también el medio ambiente, las basuras, la alimentación, cómo estas actividades que son tan importantes empezamos a colectivizarlas. Cómo pasamos entonces de ciudades que están enfocadas a ser más eficientes en su sistema de transporte, en sus sistemas urbanos, en sus infraestructuras, hasta ciudades que miran a sus habitantes y procuran que se reproduzca la vida. Entonces, cómo nos cuidamos no solamente los humanos, sino también los no humanos, como el medio ambiente, las mascotas, y cómo procuramos esta reproducción de la vida. Entonces, yo lo que podemos hablar mucho más de esto, pero cómo procuramos esto, hay por lo menos 5 elementos que tenemos que empezar a mirar. Por ejemplo, las prácticas de cuidado. ¿Cuáles son estas prácticas de cuidado? ¿Es solamente el cuidado de los niños? Pero implica muchas más prácticas de cuidado. ¿Cuáles son los lugares de cuidado? Desde la vivienda, los trayectos, los colegios, los centros de salud, las materialidades de los cuidados. Cómo esta materialidad, por ejemplo, de calles sin pavimentar hace muy difícil caminar para algunas personas, los adultos mayores, por ejemplo. ¿Quiénes son los sujetos a cuidados? Que no son solamente los niños, sino que hay toda una cantidad de personas y humanos y no humanos que son sujetos de cuidado. Y por último, cómo empezamos a contemplar esta idea de la movilidad del cuidado. Entonces, eso más o menos es lo que yo les quería contar. No sé si me pasé mucho del tiempo, Doménico o Carolina. Bastante impecable, no solo no te pasaste, o sea, bastante impecable porque abriste un montón de cosas para que podamos conversar 1000. Así que espectacular. Eso es más o menos lo que yo les quería contar. No quiero destruirles su idea de lo temporal, eso es lo que me preocupaba un poquito de lo táctico, pero tiene que ver con esa preocupación que tengo. Tiene que ver con la preocupación de que hay una oportunidad también, con lo difícil que ha sido, hay una oportunidad de recursos, de inversiones de más alta calidad, y ojalá que se enfoquen hacia otro tipo de iniciativas, no más autopistas para hacer más eficientes los viajes, sino quizás ir pensando en otras infraestructuras que promuevan el cuidado. Eso. A ver, la verdad que yo que te he escuchado en otras ocasiones, sé que puede ser también más crítica y estaba como notando cómo has sido como un poco como cuidadosa, vale la redundancia, de no, quizás no ahondar aún más. Ha sido, creo, bastante dura con la crítica. Yo creo que nos viene muy bien y espero que alimente también el debate hoy, pero también te he notado que hay como cuidadosa, ¿no? Para que... Pero bien, todo es cuidado, sí. Doménico, sí. Sí, perfecto. Entonces recuerdo a los que nos están viendo en YouTube que es el momento de lanzar las preguntas. Saludo a Ángela, que de momento es la que se ha animado a comentar de dónde nos sigue desde Colombia, y también a los que están aquí en el chat interno de Incubados que suelten ya sus preguntas. Si no sé si hay ya, si no lanzamos nosotros. Doménico, yo tengo una pregunta. Para mí, más que una pregunta, es un tema de conversación. Muchas gracias, Paola. Estuvo espectacular porque la verdad que, y tampoco el miedo a la crítica de algo, porque creo que nosotros somos, al menos intentamos ser muy críticos sobre todo como herramientas o metodologías que también, como vos lo planteabas muy bien, vienen desde otras latitudes, desde otros escenarios, y se tratan de posar y a veces vuelven a atenderse como modas medias marketineras. Lo que por ahí yo te quería preguntar, porque yo mismo tengo esa pregunta interna, que el urbanismo táctico muchas veces se plantea o se concibe como una forma de testear, de generar como mediciones que puedan como testear esas activaciones, ¿no? Entonces muchas veces bajo ese paraguas se conciben o se justifican estas intervenciones para que en un futuro, a través de esos testeos y esa validación estadística, se puedan transformar en intervenciones permanentes, que ahí es donde parece que hay un desfasaje, ¿no? O nunca sucede. ¿Qué podés comentar de justamente esta lógica de supuesto testeo, ¿no? Si tenés como alguna reflexión al respecto. A ver, yo creo que podría ser muy
importante que tuviéramos esa fase de testeo en nuestros sistemas de planificación. Pero en el caso chileno eso no existe, ¿ya? Y yo creo que en Argentina tampoco y en el resto de América Latina tampoco, en el sistema de planificación urbana, ¿ya? En el caso chileno la planificación generalmente tiene que ver con las normas. Entonces, ¿se cumplen o no se cumplen ciertas normas? Para intervenciones que son más permanentes. Si vamos a pintar la calle, eso no pasa nada, claro, se puede hacer mil cosas, pero la planificación urbana en Chile, por un lado, la participación ciudadana no es vinculante, entonces no existe. Hay solamente un sistema de checklist, si acaso alguien participa o no, pero no es vinculante en el sistema de planificación urbana. Entonces, la ciudadanía no es obligatoriamente partícipe de estos procesos. Uno lo puede hacer, pero la verdad es que no vale la voz de los habitantes en el sistema de planificación. Y por otro lado, nosotros acabamos de terminar un curso a funcionarios públicos a nivel municipal y la norma en Chile es tan rígida para innovar en términos de planificación de espacios públicos porque hay que cumplir con ciertas normativas y modificar eso implica modificar una norma. Entonces, estas iniciativas que son temporales no entran en la lógica del sistema de planificación nuestro. En Estados Unidos sí, en Estados Unidos estuve el año pasado en Nueva York viendo cómo tenían todo un sistema de placemaking en Nueva York donde está el proceso de testeo, ya de poder probar ciertas activaciones que luego se vuelven permanentes y están los fondos para ese proceso y luego para la intervención de verdad. En el caso chileno eso no es así. Entonces uno puede jugar a que va a probar, pero la garantía de que eso se va a hacer no existe. Entonces al final termina siendo muchos testeos, muchísimos testeos que no se vuelven permanente en precariedad. Eso es lo que quiero decir. Y eso implicaría una transformación, una modificación en el sistema de planificación o garantizar los fondos para que esto se vuelva permanente. Es decir, si vamos a hacer una ciclovía, que hay un plan de ciclovías y entonces vamos viendo los trazados y se van testeando, se podría hacer, pero las iniciativas que se están haciendo no van por ese carril, porque el sistema de planificación no lo tiene. No es porque la iniciativa del testeo sea mala, ni porque los recorridos sean malos, ni porque la activación sea mala. Yo creo que estoy de acuerdo con todo eso. Es cómo insertamos esa lógica en el sistema de planificación. Por lo menos en Chile eso no existe. ¿Sí? Ese es como el tema. En Inglaterra existe. ¿Sí? Se puede. Entonces por eso hay que situar la discusión. A mí a veces cuando en Chile muchas veces se habla de volvernos ciclistas como en Copenhague, con esas calles en Copenhague, obvio, con una población tan chica también, pero estamos en Santiago de Chile con una población de más de 7 millones de habitantes, con unas distancias muy grandes. O a veces se habla del modelo de Barcelona con una escala muchísimo menor a unas ciudades como las nuestras. Esa es como la complicación, ya cómo situamos esto y entramos a la discusión desde lo que somos en Argentina, no desde lo que nos gustaría ser cuando seamos Copenhague, que nunca va a ser. Me parece súper interesante lo que traes y también como esta necesidad, ¿no? de modificar las estructuras, sobre todo las oficinas de planeamiento urbano, pero me parece fundamental lo que decís en términos de entender de que así como sucede en la arquitectura, que uno consume como productos que vienen de otros territorios con realidades socioeconómicas muy distintas, pareciera como que está pasando un poco lo mismo con el planeamiento urbano. Bueno, viene pasando hace muchos años, históricamente, pero digo, en ese sentido es importante siempre poder entender que hay ciudades de Latinoamérica y muchas que no tienen ni siquiera oficinas de planeamiento urbano, que no tienen planes urbanos. Entonces me parece muy importante esta distinción, porque sobre todo si somos de ciudades grandes de Latinoamérica, pensamos que es una realidad, ¿no? Que es una realidad de todo el continente. Y cuando uno se acerca al interior o inclusive a distintos países en distintas situaciones, eso no existe, ¿no? Esa planificación a largo plazo, ni hablar de los recursos, ¿no? Entonces me parece clave esto que acabas de traer. Sí, y por otro lado, yo creo que por lo menos en el caso chileno, y por eso esto que nos está pasando de revuelta social ha sido muy importante porque nos estamos reconociendo latinoamericanos, con las precariedades, las informalidades, toda esa cosa que viene de América Latina,
que a mí me parece que hay que reconocerla, mascarla, limpiarla, higienizarla, reconocer que somos esto. Y reconocer las virtudes también de eso. Y quizás hay formas mucho más participativas en otros lugares donde no tienen estas estructuras de planificación tan rígidas que tenemos nosotros en Chile, por lo menos, y poder aventurarse a otras formas. Reconocer la informalidad. Yo creo que en el caso chileno, reconocer que 30% de la población trabaja en el sector informal fue como un descubrimiento, pero era evidente si uno sale a la calle y se da cuenta. Bueno, Mati, no sé si tiene más preguntas, si no me lanzo yo. Recuerdo siempre también, si quieren, están llegando, lo estoy viendo en directo, están llegando ahí preguntas, pero como las tenemos primero que leer, te voy a hacer yo una pregunta, Paola. Voy a intentar explicarme bien, pero digamos que lo que te quería preguntar es... Bueno, pequeña reflexión. Digamos que creo que en todo lo que tiene que ver con el urbanismo táctico, placemaking, etcétera, etcétera, hay una cosa que es muy atractiva, que es, por un lado, la parte como de experimentación y, digamos, esa capacidad de ponernos como a la hora y visibilizar algo en muy poco tiempo, además con poco gasto. Y esa capacidad, a veces es real, a veces no lo sabemos, de conectar, digamos, de alguna forma, actores que más o menos colaboran para alcanzar ese pequeño resultado, ¿no? Entonces, de alguna forma, personalmente creo que eso puede ser muy valioso, pero también es cierto que de alguna forma acabamos enamorándonos de la experimentación y de este momento, ¿no? Es decir, en lugar de entenderlo como un elemento de una programación y una planificación más amplia, acabamos enamorados solo de ese momento específico, porque además es políticamente rentable, porque es más dinámico, porque es etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es, porque tú misma también lo comentabas, ¿no? Que vayamos a lo concreto, porque si la planificación, la legislación no nos permite que aquello que estamos empezando vaya más lejos, mi pregunta es, ¿cómo podemos de alguna forma conciliar esa capacidad transformadora de ver cosas que ocurren y que crea conexión con la ciudadanía con una visión más, yo diría como más honesta también, porque también a veces se trata de no engañar a la gente hacia la transformación, ¿no? Es como encontrar ese equilibrio entre aquello que es el status quo, ¿no? Lo que tenemos y las barreras contra las que nos tenemos que enfrentar, y la posibilidad de ir un poco más lejos, ¿no? Y vivir un poco esa vibración, ¿no? Ese goce también, hay que decirlo, de estar como transformando, pero con una visión más realista. No sé si me explico un poco, no sé si además en todas las investigaciones que has estado haciendo, eso, si puedes comentar algo al respecto, creo que puede ser muy interesante. Y yo creo que hay algo, en las últimas investigaciones que hemos estado haciendo tiene que ver un poco, analizamos distintas formas de intervención urbana en Chile, desde programas de regeneración urbana, de Smart City, transporte y también centros culturales. Y analizamos lógica de intervención, ¿cuál es el pensamiento, la racionalidad detrás de intervenciones y por qué resulta tan difícil vincular estas formas de intervenir con los habitantes? Es decir, cada una de las intervenciones está disociada de la experiencia de los habitantes, mismo las que tienen procesos muy participativos. ¿Ya? Ahí tenemos programas en Chile que son súper participativos, premiados por la participación ciudadana. Sin embargo, esa participación y la forma en que se recoge datos de la participación ciudadana y esa experiencia de la participación ciudadana se recoge, pero no entra en el sistema, no permea la obra, no permea en la forma en que se implementan estos programas. En Chile igual tenemos una estructura muy sólida y son programas nacionales. Entonces, ¿por qué, siendo que hay programas participativos, por qué no permea? Y lo que nos damos cuenta es que hay una lógica de intervención urbana, racional, y sobre todo prima el tema económico y prima la racionalidad de
la ciencia económica de las obras, más que la voz de la ciudadanía y sobre sus saberes y reconocer esos saberes que son tan importantes. Entonces, Chile por lo menos hay un severo problema de el reconocimiento de los saberes otros para la implementación de intervenciones. No se reconocen y son los expertos los que siempre están ahí planteando y es muy difícil romper eso, aunque digan que hay participación ciudadana. Entonces, yo creo que hacia donde va, y esto lo hemos hablado, Doménico, no es seguir insistiendo en la participación ciudadana como parte del proceso, sino que tiene que ver con otras formas colaborativas de co-creación que reconozcan otros tipos de inteligencias, otro tipo de saberes. Y eso va a implicar romper formas tradicionales de planificación urbana. Eso es lo que implica. Y en Chile vamos a iniciar un proceso de discusión muy importante sobre nuestra Constitución y cuál es el rol de la ciudadanía en el tipo de sociedad que queremos y sobre todo en las ciudades que queremos. Y eso va a implicar modificar ciertas partes de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Va a tener que generar transformaciones en estructuras, pero también en formas de acercarse. Porque hoy en día eso es muy difícil. Y por mucho que se quiera reconocer en términos de la estructura de planificación los saberes de los habitantes, no entra. Entonces hay que cambiar. Y eso, yo he tenido muchas discusiones con las personas de transporte, con las personas de planificación urbana, de cómo hacer eso. Y es como, entiende la importancia y la experiencia del habitante, se entiende, no es que, pero son las estructuras y los modelos y las metodologías que existen en la forma de intervención urbana que no lo permiten. Entonces, yo creo, en esto que tú dices, las posibilidades de innovación, de colaboración, de probar, yo estoy muy de acuerdo con eso. Lo que a mí me pasa es cómo eso, que es tan dinámico y tan, no resulta solamente una vez, sino que se vuelve parte de un proceso permanente. Y cómo empezamos a discutir los presupuestos, las platas. De hecho, estas intervenciones son baratas, ¿no? Son relativamente baratas, por eso son tan atractivas. No, te quería comentar que comenta por aquí Sofía que justamente en la experiencia de Florianópolis ha habido como una experiencia de institucionalización del urbanismo táctico y que en su opinión lo que comenta es que justamente que esto al final ha acabado como disminuyendo la democratización y la construcción colectiva de la ciudad, ¿no? Porque ha acabado siendo algo que ha sido directamente impulsado por el Estado en lugar de ser por los ciudadanos. Es como que esto sería una vuelta más. Y está ocurriendo quizás en varios sitios, ¿no? Yo también lo veo, hay un tema que a mí me apasiona mucho que son los laboratorios ciudadanos y veo como es algo que también está pasando ahí, ¿no? Acaba siendo como una nueva forma de institucionalización. Hoy no pronuncio bien. Sí, yo creo que es eso, la mirada desde arriba, las miradas desde el experto, borran todas las posibilidades de reconocimiento de otros saberes y de otras formas colaborativas. Y yo creo cuando uno piensa en el derecho a la ciudad, no es el derecho al acceso a la vivienda, además de eso, pero no es poder llevar un subsidio y que me den un subsidio para mi casa, sino que tiene que ver cómo la ciudadanía se hace parte y exige otras formas de habitar. Y eso yo creo que es una transformación importante que nosotros por lo menos no tenemos eso en Chile. Hay experiencias muy, muy mínimas, pero donde la ciudadanía puede empezar a decir que yo no quiero más autopistas en mi ciudad. ¿Y qué tipo entonces de ciudad queremos? Pregunta siempre Sofía, yo hago como de conector en este caso. Pregunta también Sofía en ese sentido ¿puede el urbanismo táctico entonces ser como un motivador, un activador de una planificación urbana más insurgente y autónoma? Yo creo que tiene que empezar la insurgencia. Si ustedes estuvieran en Chile, en Chile es muy raro lo que ha pasado, se han quemado metros, estaciones de metro, que es lo más sólido que había, y de repente las empezaron a quemar. Han empezado a ver muchas cosas de insurgencia, en ese sentido de rebeldía contra algo. No estoy diciendo que sea bueno, lo que estoy diciendo es que en Chile la gente está empezando a quejarse, que es, ya por fin la gente está empezando a decir, este no es el modelo de sociedad o de ciudad o de territorio que quiero. Es decir, en Chile empezó la revuelta a partir del alza de la tarifa del metro.
Fue por eso que la gente empezó a salir a la calle y llevamos todo este tiempo y termina en una constitución nueva a partir de este mes. Entonces, que no se resuelve todo a partir de la constitución, pero yo creo que más que los expertos decidiendo sobre cómo va a ser este urbanismo táctico u otro, es cómo la ciudadanía y en relación, no es que el rol del experto se acabe, al contrario, yo creo que el rol de planificador urbano en este caso es de mediador. ¿Cómo media el planificador urbano los distintos conocimientos que están allí? ¿Cómo empieza? Y en ese sentido es muy importante el rol de la planificación urbana, es muy importante el rol del arquitecto o las personas que están pensando los territorios. Porque tienen habilidades y yo no estoy negando para nada ese conocimiento. Lo que creo que es el rol, más que de experto, es un rol de mediador entre los distintos saberes que están allí presentes. Eso es lo que yo veo que podría ser un rol, y situarse en ese rol, no como cómplice del sector inmobiliario, no como cómplice de esa industria, sino más bien como media para una mejor ciudad. Súper idealista yo me doy cuenta de eso, pues sí. Sí. Yo creo además, Paola, que digamos que cuando nos has mostrado también de una forma tan clara la diferencia de los movimientos, ¿no? De cómo nos movemos en las ciudades y cuándo impacta todo el tema de los cuidados, yo creo que ha sido muy, muy esclarecedor para muchas personas, y de hecho lo quiero conectar también con una pregunta que nos llega desde YouTube, de Linda, que pregunta: ¿cómo se traduce la movilidad de cuidado en políticas públicas o en acciones puntuales desde el gobierno? Y sigue: ¿cómo transmitir la importancia del trabajo de cuidados a las autoridades involucradas? Hay una súper fácil, hay una manera que les planteaba. Si nosotros empezamos a modificar, ni siquiera la medición de encuesta origen-destino. La encuesta origen-destino mide el propósito del viaje. Es una de las cosas que sale a partir de la encuesta origen-destino. ¿A dónde va? Bueno, ¿para qué va? ¿Para qué es su viaje? Y si empezamos a agrupar, como yo mostraba allí, todos los viajes que tienen que ver con cuidados, que es llevar a los niños, ir de compras, ir al médico, todas las actividades que empiezan a ser vinculadas al cuidado y entender de una manera más amplia el cuidado, ¿no? Como, ¿cuáles son las labores de cuidado? Al final son muchas, ¿ya? Al final las labores de cuidado son muchísimas. Si las empezamos a ver y a entender y a transformar en indicadores más claros, se cambia la balanza. Es decir, claro, principalmente los viajes tienen que ver con el trabajo, pero se cambia, en vez de ir a estudios, por ejemplo, serían los de los cuidados. Si nosotros empezamos a ver que parte importante de los desplazamientos tienen que ver con los cuidados, empezaríamos a transformar las infraestructuras y las lógicas de esos viajes, o para disminuirlos, o para mejorarlos, o para hacerlos mucho más coherentes. Se dice que a partir de esta pandemia nosotros vamos a viajar menos. Los que tienen plata van a viajar menos, ¿ya? Porque vamos a poder hacer este teletrabajo que estamos haciendo. Pero parte importante de los habitantes van a tener que seguir moviéndose. Entonces, si eso se requiere cambios, se requieren infraestructuras, pero de calidad, de muy buena calidad, para empezar a compaginar un poco mejor estos viajes, de que yo no tenga que llevar a mis hijos a un colegio a distancia, porque tengo un colegio, no solamente tengo un colegio de calidad donde yo quiero que mi hijo estudie. En el caso chileno, el sistema de educación se está privatizando. Los mejores colegios son los privados y están localizados en ciertos lugares. Entonces, los niños se tienen que desplazar, tienen que moverse mucho para llegar a los lugares o si no, que se quedan en los colegios que no son tan buenos. O el sistema de cuidados, cómo poner los recursos hacia las infraestructuras y las situaciones que tienen que ver con los cuidados, salud, educación. Basureros, para mí el tema de la basura es fundamental. ¿Cómo vamos más el tema del reciclaje, de las huertas urbanas, o el tema de la alimentación, de todas las lógicas de logística de comidas y de delivery que van a empezar a surgir de una manera muy importante? Hay muy poco estudio sobre el tema logístico en las ciudades, poquísimo. Y sobre el tema de la alimentación, parte importante por lo menos en la ciudad de Santiago, las calidades de comidas en los supermercados es inferior en la periferia que en los barrios de altos ingresos. En los barrios de altos ingresos hay comida orgánica, en los otros barrios hay puras comidas con sellos negros, que es comida que es chatarra.
Entonces las calidades de comida en los barrios más pobres son más malas. Entonces, y eso tiene que ver con los cuidados también, cómo nos cuidamos los cuerpos y cómo cuidamos el entorno en el que estamos. Entonces, esto implica entender mejor dónde estamos habitando y cómo estamos habitando estos espacios. Entonces, en algunos casos va a implicar disminuir los tiempos de viaje y las distancias, pero en otros casos va a implicar mejorar sustancialmente. Y esto también en términos de la vivienda. Yo sé que mucha gente le gustaría vivir en más de 50 metros cuadrados, pero puede que si nosotros mejoráramos las infraestructuras colectivas, podría ser mucho más fácil el tema del diseño de conjuntos habitacionales, con lugares de lavado en conjunto, de compartir el cuidado de los niños, de distintas cosas, de huertas, de reciclaje, como que los proyectos habitacionales incorporen estas otras actividades. En el caso chileno, por hoy, es principalmente conjuntos habitacionales sin equipamiento suficiente en los lugares de vivienda social. Entonces, implica darle vuelta a esto, ¿no? Pero esto implica altos niveles de inversión, de infraestructura, que hoy en día no están puestos ahí. Como de altas calidades además, y que sean vinculantes, ¿sabes? Como, por ejemplo, hay programas en Chile que han invertido mucho en espacio público, pero en espacio público en un barrio. Cuando estos espacios públicos podrían haberse armado como sistemas de espacios públicos vinculados entre sí y armar sistemas de infraestructuras en continuo, vinculantes. Nosotros hablamos del habitar en red. ¿Cómo habitamos en red para conectar todas estas actividades que estamos viviendo? Hay, Paula, creo que varios proyectos aquí que están como justamente trabajando en esas líneas. Le quiero pasar, de hecho, la palabra a Juliana, que tenía alguna pregunta. Juliana. Hola, Paola. Hola, Juliana, ¿cómo estás? Nos conocemos, bien, ¿y tú? Mira, Chile es muy chico, todos nos conocemos en Chile. Bueno, nosotros ya nos damos las redes, estamos tratando de hacer una metodología, ¿cierto?, para la movilidad del cuidado. Y cuando tú estabas hablando sobre el tema de las inversiones y la importancia, ¿cierto?, de transformarlas de temporal a permanente, considerando estos temas de cuidado, estaba pensando cómo que podríamos traspasar estos análisis que sí considerar el tema del cuidado, que sí sabemos que se da en muchas investigaciones, a indicadores y estándares que quizá de esta manera podríamos como presionar al poder público a tener este tema y lo que es planificación urbana. A mí me cuesta el tema de los estándares, ¿eh? Me acuerdo hace mucho tiempo que nos tuvimos que escribir una guía y querían estándares, y yo me rehusé, no quiero estándares porque es muy difícil, porque el estándar de un barrio alto no es el estándar que yo quiero en otras poblaciones, y yo creo que yo sé que se requieren y se piden ciertos estándares. Lo que nosotros estamos apostando un poco es lo que debió haber sido siempre el urbanismo, que tiene que ver con la vida cotidiana. En la vida cotidiana se esfumó de la arquitectura y el diseño urbano, sobre todo a partir de la modernidad o del movimiento moderno, y se acabó. No hay un análisis de vida cotidiana en el urbanismo. Es decir, se piensa a partir de estándares y se piensa a partir de normas de cómo se tiene que comportar. Lo que nosotros estamos hablando es al revés. ¿Cómo observamos la vida cotidiana y desarrollamos formas de habitar y de producir el espacio a partir de esta vida cotidiana? Y esta vida cotidiana es diversa. Habitar en Santiago no es lo mismo que habitar en un territorio mapuche, no es lo mismo que habitar en el norte de Chile. Y yo creo que esta hiperestandarización de ciertas cosas no nos permite entender y develar la vida cotidiana. Y entonces yo creo que allí pensar, por ejemplo, se habla mucho de la ciudad de 15 minutos, y yo creo que esa ciudad de 15 minutos funciona en París probablemente, pero no sé si en Chile. Ya no sé si esos son los estándares en los que estamos buscando, porque yo creo que hay que entender, y en eso nos falta. Yo creo que hay muchos estudios, puede que haya muchos estudios de afuera, pero nosotros no estamos comprendiendo cómo habitamos los territorios en nuestros territorios.
nuestras autoridades no sabían que había hacinamiento en las viviendas. Entonces, no sabemos. No creo que tengamos que hacer muchos más diagnósticos, pero creo que la forma de producir territorios implica otra manera de acercarse a los habitantes, porque además las necesidades van cambiando. Entonces, yo creo que tiene que ver con poder intervenir y de poder producir espacios que puedan ser lo suficientemente flexibles, pero que acojan las diversidades de formas de habitar. Entonces, por lo menos yo creo que tiene que ver con considerar distintas infraestructuras para las distintas formas de habitar en estos territorios. Si hay niños, cómo además empezamos a entender estos cuidados colectivos para que los niños no tengan que estar siempre dependiendo de su papá para andar o su mamá para moverse. ¿Cómo empezamos a pensar infraestructuras que permitan que los niños puedan andar solos, que los niños puedan manejarse solos, que no tengan miedo de poder salir a la calle, que no tengan que estar todo el rato siendo cuidados? ¿Cómo los adultos mayores? Hay estudios que muestran si los adultos mayores fuesen activos en su cotidianidad, el costo de salud disminuiría considerablemente. Entonces, cuando pensamos en los cuidados, yo creo, no es solamente el cuidado de los niños, sino que cómo nos cuidamos como comunidad y cómo pensamos esta interdependencia entre los niños, los adultos mayores, los que pueden, y distintas formas en que nos podemos cuidar, por un lado, y por otro lado, ir pensando en cómo facilitar ciertas formas de habitar para incluir y para reconocer estas diversidades y tener más enfoques colectivos y colectivos en el sentido de que la inversión pública tienda a que colectivicemos los cuidados y no los individualicemos, porque nosotros, por lo menos en Chile, todas las soluciones son individuales y así se fragmenta el territorio y se fragmenta la vida. Todo el subsidio a la vivienda, todas estas formas tienden a individualizar la posibilidad de estar. Y lo que creo que hacia donde deberíamos ir es buscar formas más colectivas de tratar. Entonces me cuesta, Juliana, pensar en indicadores, y yo sé que ustedes parte de la pega que tienen que hacer ahora, del trabajo que tienen que hacer ahora, tiene que ver con traducir indicadores, pero quizás uno podría buscar otro tipo de indicadores, así con quién viajo, con quién me muevo, cómo colectivizo, cómo se comparten, cómo buscar indicadores que busquen la complementariedad, la interdependencia, todo lo interseccional, interdependencia, intersectorial, cómo poder juntar no solamente unimodal, sino lo inter. Para mí como que eso debía haber dicho Doménico, todo lo inter es lo que la lleva en este momento, todo lo que vincula, lo que yo ando muy Haraway, ¿no? Entonces mi mirada es cómo enmarañamos, cómo empezamos a deconstruir formas muy tradicionales. Hay que romper estas formas, los marcos lógicos nos han hecho pésimo, en fragmentar la vida. Y yo sé que ustedes tienen que buscar indicadores, pero como hay varios arquitectos aquí, pueden ser muy creativos en buscar otra forma en que esto se pueda comprobar, otras formas en que poder, y yo creo que tienen que ver un poco con lo colaborativo, cómo buscamos formas de ser interdependientes y no independientes. No quiero ser independiente, ni cuidada sola, ni andar sola por la calle. No quiero, mira, el otro día una chica en una tesista veía el comportamiento de los jóvenes diferenciado. Los chicos, ¿cómo se mueven? Los chicos se mueven por la ciudad usando Pokémon Go. Ellos usan la tecnología, usan la tecnología y juegan Pokémon Go por toda la ciudad. Y se mueven por toda la ciudad. Mientras que las chicas usan su celular para decirle a la mamá dónde están. ¿Ya? Porque está el miedo constantemente y somos nosotros los padres que educamos, es la institucionalización del miedo constante en la universidad, el colegio, los padres, todos los sistemas están para transmitir miedo a las mujeres y no para compartir cuidados entre los chicos y chicas. Eso es cosas que nosotros tenemos que transformar, la forma en que pensamos nuestros espacios públicos y pensamos en que nos tenemos que cuidar entre nosotros, porque si esperamos que la luz solamente con iluminar la calle nos vamos a sentir seguras, eso no va a pasar.
Por ahí Ahora, va, Juliana, lo siento, no tengo esa respuesta. No, gracias. Igual así como ha sido algo también que estamos dando muchas vueltas y utilicé la palabra como estándares y indicadores porque yo siento que son las dos palabras que sí podían como presionar de público, que esperan que uno pueda sacar esto para justificar cierta inversión y un proyecto. Pero totalmente creo que quizá el trabajo sea ese, como darle un poco de vuelta a lo que serían estos indicadores y no lo que está establecido y lo que ya conocen. Gracias, Paola. Yo estaba comentando, Paola, que se van aquí sumando preguntas y observaciones. En concreto, Víctor tenía una, pero como que la has ido contestando según hablabas. Entonces, Víctor, no sé si quieres agregar algo más o cómo lo tienes o pasamos... No, porque va a dar para un rato y me gustaría seguir hablando de algunas cosas. Solo quiero nombrar, o sea, que nombró a Donna Haraway, creo que, o sea, para mí es una referente muy grosa. Que al escucharlo cuando vos lo dijiste, me parece que también yo linkeé muchas cosas o entiendo también como cierta, desde dónde lo es este cambio, digamos, de transformación, también las relaciones, supongo, entre interpersonales, ¿no? Los parentescos, digamos, la naturaleza, muchas, en fin. Y luego, nada, simplemente lo dejo solo como comentario, por ahí no, para no profundizar, pero las infraestructuras para la vida cotidiana de Inés Sánchez de Madariaga, cuando vos hablabas todo el rato, yo linkeaba y me parece también como bien interesante, pero bueno, da para hablar como un rato y en realidad de alguna manera ya lo he ido comentando, creo que hay algo de eso. Sí, yo creo que el trabajo de Inés Sánchez de Madariaga ha sido bien importante. Ella es una arquitecta española y ella quizás es la que acuñó este término de la movilidad de los cuidados. Y ha sido muy importante, pero creo que hay que pasar más allá de eso, ¿sí? Yo creo que ha sido fundamental y ha visibilizado, y en el mundo sobre todo de la planificación del transporte, ha sido muy revelador el trabajo que ha hecho. Pero creo que nosotros estamos hablando de un urbanismo situado, ¿ya? Ese es lo que nosotros trabajamos, y este urbanismo situado, y yo creo que, claro, el trabajo de Donna Haraway ha sido fundamental, pero no solamente ella. Nosotros estuvimos en un encuentro con ella el año pasado en Colombia y fue maravilloso entender la simplicidad de lo que está hablando. A ver, si alguno de ustedes se atreve a leer Donna Haraway, es muy, muy enredado porque ella escribe enmarañadamente, ¿no? Es muy difícil de entender. Pero al final lo que está diciendo es, y tiene que ver con qué es lo que aporta la teoría feminista. A mí yo leo mucho de esto, pero la teoría feminista lo que está haciendo es cuestionar formas tradicionales de pensar, y el urbanismo está anclado en los años 60, y el urbanismo requiere otras formas de pensar y requiere otras formas de pensarse. Y yo creo que el urbanismo, no el urbanismo táctico, no quiero ser tan crítica, pero por lo menos Smart City sí. Smart City es como la continuidad del urbanismo neoliberal que tenemos en Chile, así como simplemente en Chile, ¿ya? Sé que en otras partes es distinto, pero en Chile es la continuidad del urbanismo neoliberal. Y esa forma de pensar requiere reformularse. Y entonces el trabajo de Haraway lo que nos invita es a no tener esta forma lineal de pensamiento y esta forma dicotómica de pensar el espacio y de pensar los territorios. Lo que nos invita es a pensar cómo nos vamos enredando en una forma mucho más colaborativa y mucho más cuidadosa, y cómo contamos historias distintas de esto que estamos viviendo. Entonces, cuando la Juliana pregunta sobre cómo desarrollar estos indicadores y estándares, es cuestionar eso, más bien, cómo contamos una historia distinta sobre cómo habitamos nuestras ciudades para que sean más amigables, para que sean más cuidadoras. ¿Por qué tenemos que seguir construyendo autopistas para una ciudad eficiente? ¿Ya? Y eso, vamos a sacar 1000 indicadores de todas las formas que eso nos va a traer más rentabilidad, miles. Pero esta otra cosa de cómo empezamos a romper estas maneras tan hegemónicas que tenemos de entender nuestros territorios va a implicar otra forma de construir relatos, otras formas de contar esta historia, y eso estamos haciendo nosotros. Por eso
yo agradezco mucho estar en una facultad de arquitectura porque trabajo con personas muy creativas que además dibujan, ¿no? Estos dibujos que hacemos, a mí lo que me han contado, y he estado en reuniones, y esto lo he contado muchas veces, he estado en reuniones en CEPAL, donde muestran, hemos tenido encuentros sobre cuidados, y muestran los gráficos, diferencia hombres, mujeres, y luego cuento yo esta historia y me han dicho, si nosotros contáramos historias sobre lo que implica, las implicancias en la vida de las personas de un sistema mal diseñado, de sistemas de cuidado que no llegan, si contáramos esas historias probablemente sería distinto. Además, nosotros después podemos complementar, pero por lo menos explicar, esto hay que repensarlo porque le está dando vida a mucha gente. Entonces, yo creo que esa es la invitación de Donna Haraway, porque así como vamos, yo no soy para nada ambientalista, eso no es las plantitas no va por ahí. Yo creo que tiene que ver con cómo reproducimos, cómo continuamos la vida de una manera que sea más entretenida también, pues, más llevadera, más situada también. Y ahí me llama mucho la atención. Ella solamente se atreve a hablar de lo que ella conoce. Y cómo empezamos a hablar desde lo que nosotros conocemos, que son nuestros países. Yo conozco Chile, yo no me atrevería a hablar mucho de otros países, pero estoy en Chile y aquí, y de lo que yo veo en mi país, hay hartas cosas que hay que cambiar y reconocer, y hay muchas virtudes en los saberes populares en nuestros países. Hemos tratado de borrarlos. No queremos ser Latinoamérica, muchas veces, y en la arquitectura se nota mucho, ¿ya? Como que no queremos reconocer esto, pero hay cosas maravillosas en Chile, y cada una es muy distinta, así como hay cosas maravillosas en cada uno de los lugares que yo visito, pero aquí hay unos saberes urbanos, territoriales, conocimientos territoriales que nosotros tenemos que revalorar, como conocimientos, no como casuística, sino como conocimientos reales sobre nuestros territorios. Pablo, te quería confesar que ha habido aquí una votación secreta que nadie ha visto para que podamos tener unos minutos más y hablar contigo, porque el tiempo se va volando, pero bueno, la votación ha dado por veredicto claramente, porque estamos aquí fascinando escuchándote y tenemos algunas preguntas más. Voy a intentar conectar dos preguntas en una. Porque por un lado nos pregunta Ana Cristina sobre, digamos, estas situaciones en que la ciudadanía, en el fondo, lo que entiende como cuidado, que asocia muy fácilmente los cuidados como la necesidad de reactivar redes de solidaridad, ¿no? Y entonces se genera como un problema de cómo le damos continuidad a eso, cómo le damos como esa dimensión de continuidad en el tiempo, porque como que el enfoque está como un poco así como desequilibrado, ¿no? Y lo quería agregar con otra inquietud que es cómo justamente en los procesos comunitarios podemos justamente trabajar también generando como una mayor permanencia de estos procesos. No sé si son dos preguntas separadas, pero quizá pueda haber ahí una conexión entre las dos, un poco como veas. Quizás les puedo contar lo que ha pasado en Chile, y quizás las personas que conocen Chile, lo que ha venido sucediendo en el último año es bien fuerte, es raro, es muy raro, porque a partir del estallido social del 18 de octubre del año pasado, donde la gente salió masivamente a protestar por el sistema, se empezaron a generar cabildos ciudadanos. Cuando se aprobó la posibilidad de una nueva constitución, se empezaron a armar cabildos ciudadanos, es decir, espacios en plazas, en todo Chile, no solamente en Santiago, a nivel nacional, plazas, las calles, donde la gente empezó a discutir de por qué necesitamos una constitución, cuáles son por qué queremos cambiar el sistema. Y esto fue muy raro, pero porque tenía una suerte de añoranza en términos de volver a hablar, de volver a ser ciudadanos, de volver a compartir, pero al mismo tiempo de una cosa muy lúdica y muy entretenida. Yo estuve en muchos cabildos, bordando, cantando, comiendo, mucha comida, mucha cosa y de reconocer al otro, de reconocer a los vecinos, pero también fui a muchos cabildos en otras partes de Santiago y en otras... Y lo que pasó allí es que se empezaron a armar estas redes físicas, pero además por WhatsApp.
¿no? Pues se usó mucho la telefonía y todo el tema de internet. Y luego llegó la pandemia, ¿ya? Y luego todo el mundo se tuvo que encerrar en las casas y sucedió lo que sucedió. Pero a partir de estas redes de los cabildos que se empezaron a armar, porque nosotros en Chile estábamos muy desvinculados, todas las redes de colaboración que empezaron a surgir por las necesidades de la pandemia, por necesidades no solamente de alimentación, de cuidado, de los adultos mayores, de cómo ayudas a alguien que está encerrado y no puede salir, a alguien que está enfermo, se empezaron a armar estas ollas comunes mucho a partir de estas redes que se armaron el año pasado. Entonces se dio una continuidad, no digo que sea la mejor alternativa, pero la ciudad empezó a organizar de una manera que el gobierno no supo. Si el gobierno hubiera entendido lo que estaba pasando, hubiera pasado plata a estas ollas comunes a las comunidades para que las comunidades se empezaran a cuidar, apoyar los cuidados que ya se estaban, cómo apoyar situaciones que ya se estaban llevando a cabo, pero desconoció todo eso y empezó a repartir casas individualmente, fragmenta. Es rarísimo. Toda la institucionalidad pública, por lo menos en el caso de Chile, tanto el urbanismo como las distintas iniciativas, fragmenta todas las posibilidades de trabajo colaborativo que la ciudadanía genera. Es insólito, porque aquí vemos a la gente colaborando y tratando de unirse y de apoyarse, y el Estado fragmenta, individualiza la intervención. Entonces, por eso, para mí el tema de los cuidados es un tema colectivo, y se tiene que colectivizar, se tiene que hacer en conjunto. Y el Estado, si estuviera más pendiente, podría hacer cosas en relación a eso. Se podrían hacer. Y eso implica estar muy alerta y reconocer que esos conocimientos que están ahí, en las ollas comunes, es una práctica chilena de hace 40 años, que volvió 40 años más tarde, con un upgrade de tecnología, de otras cosas, ¿no? Pero son conocimientos que están. Entonces, pero nosotros, y sobre todo los expertos en Chile, y los políticos y las autoridades no los reconocen. Entonces, como eso no se reconoce, yo creo que el urbanismo tiene un rol fundamental de reconocer esos procesos, de saber que esto están, y acudir a ellos. Entonces, para mí estas intervenciones temporales, que son solamente desde arriba, tampoco son buenas. Tienen que ser en función de lo que ya existe, de lo que está. Y eso va a implicar entonces transformaciones mucho más permanentes. No sé si te contesté la pregunta, Domenico. Yo conozco lo que está pasando en Chile, y es muy fuerte lo que está pasando aquí. Sí, me puedo imaginar, realmente no conozco, pero me puedo imaginar un poco con diferentes amigos que tengo ahí en Chile, hemos estado hablando y es como muy, muy fuerte. Además, increíble, ¿no? Como la cronología de los eventos, ¿no? Digamos que la pandemia llegó justo en ese momento, así que, bueno, increíble. Creo que nos toca, aunque nos pese, Caro, ¿cómo lo ves? No, tenemos que cerrar primero porque, Paola, no podemos agradecerte más todo el tiempo que nos has dado. Te estamos escuchando todos así porque cada respuesta aparte abre mil ventanas a tener en cuenta. No sé, tengo ganas de seguir escuchándote hablar, pero quizás como si pudiese estirar como una última punta, como para dar la puntada final de este encuentro, como si fuese ¿qué no pueden dejar de tener en cuenta en estos proyectos, ¿no? En términos de cuidado, en términos de género, en términos de roles, en términos de integrar, en términos de lo que vos digas, ¿qué no puede faltar? Como de esto, por más que hagan urbanismo táctico, por más que sea temporal, por más que esto no se olvide. ¿Qué? Los conocimientos. El tema de los conocimientos. Yo creo que, los conocimientos cotidianos, eso. Yo creo que tiene que ver nosotros, algo que está pasando y tiene que ver con reconocer los conocimientos, cómo el otro sabe tanto como yo, no porque yo tengo un PhD en el LSI, sé más que el habitante que conoce su territorio. Yo creo que es bajar un poquito como la humildad y reconocer mis habilidades. Yo tengo algunas habilidades, las tengo, no las niego, pero el habitante tiene otras.
Y algunas son, nosotros hemos armado todas formas de entender estos conocimientos, algunos son tecnológicos, lenguaje, territoriales, hemos armado toda una serie de discusiones sobre el tipo de conocimientos que hay, pero cómo reconocer estos saberes y conocimientos como vitales, como fundamentales, e ir hacia ellos. Porque creo que lo que ha sucedido con la circulación, algo que nosotros vemos de la movilidad de políticas, ¿no? Cómo han circulado todas estas iniciativas, las best practices y todo esto que está circulando, que está bien. A mí me encanta lo que ha pasado en Medellín, pero no sé si ese modelo se puede replicar en Santiago. Me gusta mucho. Y hay cosas que uno puede aprender y creo que esta colaboración y aprender de otros procesos, ir viendo, pero siempre reconocer los conocimientos, los diversos conocimientos. No solamente pensar, yo voy a hablar por los pobres, no, eso tampoco. Yo soy la voz de los pobres, no. Y eso no es lo que plantea el feminismo tampoco. Tiene que ver con cómo planteamos los distintos conocimientos y los hacemos articularse. Yo creo que eso, los conocimientos cotidianos son fundamentales y en lo que viene en Chile, eso es lo que hay que empezar a reconocer. Yo creo que hay otros países, yo creo que en Colombia están más, han problematizado mucho más por las dificultades que han tenido, ese reconocimiento de los saberes locales sobre todo está mucho más reconocido. En el caso chileno estamos recién, creo que en Argentina puede que sí, pero nosotros recién estamos aprendiendo sobre los otros, y por eso mi palabra era aprendizaje, como que yo aprendo todos los días de los otros. Eso. Espectacular. Espectacular. Gracias. Gracias, Paola. Y tenemos en la última, ahora sí, con esto cerramos y te agradezco muchísimo porque la verdad es que vamos a estar machacando con que incluyan el conocimiento cotidiano de todos los días. Nosotros cerramos con una foto final, así que vas a ver que se van prendiendo las cámaras de todos, porque es un ritual ya a esta altura, ni siquiera hay que decirlo. Y tenemos la foto final, que la invitada, en este caso vos, estás encargada de decirnos cómo va a ser lo que tenemos que hacer. Digo, hemos hecho múltiples imágenes, ¿cómo sería la foto final con vos? No se ve así tocándonos. Yo creo que debe ver así, juntos. Pero no sé, no nos podemos tocar. Sí. A ver, ¿así? Si nos pudiéramos tocar sería fantástico, eso. Ahí va. ¿Guille está sacando la foto? Bien. Sí, me encantaría haberlos visto presencialmente, pero para otra vez será. Paola, muchísimas gracias, estuvo espectacular y ya te mandaremos los resultados de estos urbanismos tácticos. a ver hasta dónde se pueden llevarlos. Bueno, sí, gracias. No, gracias, nos volvemos a ver jueves que viene. Con el jueves que viene nos tocan los mencionados, los que ellos hoy tenemos a los ganadores y ganadoras, así que los próximos jueves vamos a tener a los mencionados del concurso Ideatón que nos van a estar contando sus proyectos, así que los esperamos los próximos jueves. Gracias, Paola, por esto y por todo este ratazo, y bueno, nos seguimos en todas las redes. Muchas gracias, suerte a todos, que les vaya súper bien. Y un abrazo, espero verlos pronto. Muchas gracias. Chao, Paola, gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao.